El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Participación y ordenamiento territorial, un tema de muchísima vigencia hoy a propósito de la actualización del POT. Entonces invito a Juan Carlos García Bocanegra, es arquitecto y consultor experto en urbanismo, ordenamiento y gestión territorial, a la profesora Gloria Naranjo, doctora en Ciencias Sociales e integrante del proceso Memoria Colectiva y Paz Territorial Urbana. Y también tenemos a Dora Ortiz, ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planeación urbano-regional, magíster en estudios urbano-regionales de la misma universidad, tiene experiencia como asesora de ordenamiento territorial en algunos municipios del departamento, fue secretaria de planeación en el municipio de La Ceja, se ha desempeñado también como docente universitaria y actualmente se desempeña como líder del programa de Unidad de Planificación Territorial adscrita a la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad y hace parte del equipo coordinador de la revisión y ajuste del POT del Distrito Especial de Medellín. Este panel va a ser moderado por Natalia Marín, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, del Centro de Articulación para la Innovación y la Transformación Social. Bueno, hola, buenas tardes para todos y para todas. Qué rico poder estar acá en este espacio y que podamos compartir algunas reflexiones y algunas palabras en torno a estos temas que nos mueven y nos atraviesan el cuerpo. Hablar de ordenamiento territorial implica entender que este es un proceso político, técnico y administrativo que nos obliga a pensar la producción de la ciudad. ¿Cómo ordenamos el territorio? ¿Con quiénes ordenamos el territorio? ¿Qué implicaciones tiene ordenar el territorio? O aún más problemático, ¿quién decide cuál orden es válido para la ciudad? Son preguntas que nos ubican todas en el plano de la política y de lo político. Este escenario tiene la intención de poner en debate las diferentes formas de entender el territorio y sobre todo las formas que asumimos de ordenar el mismo. ¿Cuál es la posibilidad y la capacidad real de los habitantes urbanos de crear y producir la ciudad? En un contexto en el cual el urbanismo moderno, promovido por el Estado y el capital, ha mercantilizado la vida urbana a partir de la producción y racionalización del espacio. Cuando ha habido un fuerte proceso de segregación espacial, cuando el ordenamiento se erige en función de dar predominancia al valor de cambio sobre el espacio y en excluir a la ciudadanía del escenario de toma de decisiones sobre el lugar que habita. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan, esperando que este espacio nos permita dialogar en torno a los retos que tiene el ordenamiento territorial en la ciudad de Medellín. Quiero por acá arrancar con Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo quisiera empezar planteando esta pregunta, y si podríamos hablar de incoherencias en los procesos de ordenamiento territorial. Y si es así, ¿cuáles ubicas que han sido esos mayores desencuentros, esas mayores incoherencias? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Yo soy profesor aquí de un programa de Derecho Urbano, pero nunca me traen aquí a la sede principal, sino que es al lado del Paraninfo, entonces estoy feliz de estar acá. Muy, muy linda está la universidad. Desencuentros. No, incoherencias. Bueno, después quiero que hablemos una cosita que Dora también sabe de eso mucho, y es que hablemos un poquito de la naturaleza de esta revisión del POT, ¿no es cierto? Porque hay que enmarcarlo. Yo creo que Dora, como parte oficial, nos debe enmarcar, porque esta es una revisión de mediano plazo. Entonces tenemos que ubicarnos, porque ustedes saben que una participación debe ser una participación cualificada. Entonces, uno tiene una revisión de mediano plazo, es una revisión que no aborda todos los temas del ordenamiento territorial, sino una parte de ellos. Eso lo previó nuestra legislación, es para que la ciudad tenga un tiempo para avanzar y no se esté cambiando todo el tiempo. Eso es esencial en una construcción de una ciudad a largo plazo. Nosotros, incoherencias, a ver, yo no sé, estoy viendo un montón de alumnos y amigos acá, algunos me conocen de hace muchos años,
Saben que además yo tengo una cierta relación desde que se formuló la ley porque trabajé en el Ministerio de Desarrollo en Bogotá. Para los que no me conocen, sé que les estoy sonando rolo, pero no soy rolo, no tengo ese problema. Yo llevo hace 26 años viviendo en Medellín. Soy de otra parte, tampoco soy paisa, por supuesto, soy de otro sitio, no soy ni rolo ni paisa. Pero es que yo tengo que aclarar eso porque ayer un señor en un evento en la UP me estaba pidiendo disculpas porque estaba hablando mal de Bogotá. Yo le dije, no, tranquilo, con mucho gusto, siga, yo le ayudo. Entonces, no, hay cosas que se dan por sentado y parece que a mí el acento después de 26 años nunca se me pegó. Y bueno, mejor porque igual no lo soy. Bueno, entonces el proceso de implementación de este ordenamiento territorial que planteamos en Colombia pues ha sido pues como una procesión de Semana Santa, 3 pasos adelante, 4 atrás, se cayó el santo, ha sido muy difícil. Eh, y voy a empezar por decir que el proceso que yo estoy de lejos convencido que tiene el mayor avance es el de Medellín. Y eso nos coloca en una situación muy rara porque uno dice, no, pues qué maravilla, ¿no? Si esto es lo que tenemos para mostrar. Sí, tengan en cuenta, por ejemplo, que Bogotá nunca ha podido hacer un POT. Bogotá no tiene POT. Bogotá nunca ha logrado que un consejo apruebe un POT. Siempre han sido hechos por decretos de los alcaldes y el gran ausente ha sido precisamente la participación. Cuando un plan no es aprobado por el consejo ni por el Consejo Territorial de Planeación, eso está hablando de una falta de legitimidad enorme, ¿cierto? Nosotros eso sí lo hemos logrado hacer, digamos. Nosotros hemos tenido un proceso que inclusive pues es bastante ejemplar, pero eso no lo hace un proceso perfecto, ni mucho menos. Como buenos colombianos, nuestro POT es una serie de intenciones muy bien planteadas, muy bien intencionadas. Nosotros, no sé si ustedes saben, tenemos un modelo desde hace 25 años que fue nuestro primer POT, que ahorita no está en discusión en esta revisión, pues por los temas, digamos, de revisión, pero porque además yo no creo que sea relevante y es un tema de crecimiento hacia adentro. El profesor ahorita, Carlos Montoya, en el video lo mostraba, lo contaba, nosotros no tenemos suelos de expansión, entonces tenemos un ordenamiento enfocado hacia crecer hacia adentro de la ciudad. Eso nos hace un modelo bastante único, pero eso no es mérito, sino es realidad territorial de que no tenemos para dónde crecer. Pero de ahí en adelante, a partir de un postulado muy sencillo y muy elemental y muy certero, hemos tenido muchas incoherencias. La primera de ellas es que nuestro plan, del cual yo fui asesor en 1999 con una mujer maravillosa que es Zoraida Gaviria, que fue la directora de planeación de ese momento, que formuló nuestro POT y que sigue siendo prácticamente una de las mujeres más iluminadas en este tema en el país. Se establece eso, pero el plan sale incompleto. Miren cómo funciona una cosa que aquí muchas personas me han oído hablar, la mano peluda. El plan sale incompleto por una argucia de ciertas criaturas y algunos concejales, algunos, dijeron, no, el plan no alcanzamos a debatirlo todo y dejamos los temas de aprovechamientos y obligaciones para un anexo al año entrante, al año siguiente. Con los años supimos que era una actuación creada para manipular el plan y poner a crecer la ciudad para afuera, siendo que el plan decía crecer hacia adentro. Esos rascacielos que ustedes ven en el borde de Medellín son hijos de esa reglamentación que se dio a posteriori del plan un año después y que se llamaron las fichas de normativa. Hoy sabemos que fue un acto prácticamente de corrupción. Básicamente, la ley no autoriza que yo haga un plan por pedacitos. Esa es una de las cosas importantes. Un plan, si bien yo lo puedo mejorar, le puedo desarrollar componentes, el plan tiene una estructura básica coherente que hay que plantear y eso es lo que debe aprobar la ciudadanía y el consejo, porque si no, si le dejan cositas para después, esas cositas después que son tan importantes a veces terminan siendo la manera en que se distorsionan. Y eso nos pasó a nosotros empezando con pata izquierda. Pero no solamente eso, sino que todo el país
se copió de la experiencia de Medellín e hicieron los planes de manera incompleta y de ahí salieron un montón de problemas a nivel nacional. O sea, nosotros somos exportadores también de malas ideas, como esa. Entonces es muy bueno que tú empieces por eso, porque sí se han producido unas cosas que uno dice, ve, pero ¿cómo así? El plan es muy bueno y de repente uno empieza a encontrar como unas incoherencias, unas distorsiones. El plan después tuvo su revisión en el 2006 y ahí se produjo una de las más grandes incoherencias del mundo del plan. El plan de Medellín hasta hoy dice crezcamos hacia adentro, pero el plan del 2006 prohibió la vivienda en el corredor del río. La prohibió. Que no, que porque eso muy grave, que porque la industria se iba a espantar. No, la industria tiene sus propias dinámicas. Y salió un plan que congeló a Medellín. Ese encarecimiento de las soluciones habitacionales de Medellín, esa escasez de vivienda, viene desde el 2006. Y eso hay que entenderlo porque este es un proceso que se va construyendo durante décadas. Y eso no se da de la noche a la mañana. Ahí hay otra gran incoherencia. ¿Cómo que una ciudad va a crecer hacia adentro prohibiendo la vivienda? Eso es una cosa loca. Y pasó. Y el consejo aprobó eso. Y la ciudad se congeló. ¿Y de qué pasó con eso? Que explotó la construcción en Bello, en Sabaneta, en Envigado y ahora ya bueno, hasta en Capurganá. Entonces, ahí viene otra ruptura, otra incoherencia que hay que tener en cuenta. En el 2014, que yo volví a ser asesor en el proceso y que estuvimos con Dorita, que Dorita ya ahora es sobreviviente de eso, ya le toca esta cuarta versión. Tratamos de ser coherentes, yo creo que más, pero ahí hay muchas cositas que ya en la factura hay problemas en los macroproyectos. Y para poderle dar la palabra al resto de las personas, les quiero decir una cosa. Ese video que se dio tan bueno sobre mejoramiento integral, básicamente en el plan del 2014, o sea, estamos hablando hace 11 años, quedó establecida la necesidad y la obligación del municipio de formular los macroproyectos de mejoramiento integral, los macroproyectos de borde, que son 5. ¿Saben cuánto han formulado? Hemos formulado en estos 11 años, uno, en 11 años, para la temática más urgente de Medellín, que es el mejoramiento integral, y el tema de la vivienda. Uno. En todos los planes de gobierno de los últimos 4 alcaldes que han pasado estos 11, 12 años, está la formulación de esos macroproyectos de mejoramiento integral de bordes, y no se han hecho. Y no se han hecho, esa es la verdad. Entonces, sí vamos a reformar un plan, pero es que el plan en algunos aspectos no se ha estrenado. No se han hecho las cosas. Yo cómo sé si una lavadora me funciona bien y tengo que repararla si no la he usado. Entonces ahí tenemos otra incoherencia, que ya no es propia del plan, que las hemos tenido también, sino en la implementación a través de gobiernos que no han cumplido las tareas que hay que hacer en desarrollo del plan de ordenamiento. Gracias, profe. Yo me voy a ir por acá para el lado, donde Dora. Bueno, saludamos obviamente la participación también de la administración. Es muy importante tejer estos diálogos. Y en ese sentido, bueno, ha habido una preocupación constante también de la ciudadanía, de los procesos, de las organizaciones, frente al proceso mismo de participación en esta actualización de mediano plazo que se va a realizar del plan de ordenamiento territorial. Y en ese sentido, quisiéramos extenderle también la pregunta frente a cuáles son las modificaciones centrales que intentará abordar esta administración en esta revisión que se va a realizar del plan de ordenamiento territorial. Muchas gracias, Dora. Bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias, muy amable, muy contenta también de verdad de estar acá, de tener esta oportunidad al lado de Juan Carlos, pues de la profesora Gloria, de contarles un poquito, hacer estas reflexiones alrededor del proceso de revisión del plan de ordenamiento. Hoy nos enfrentamos a importantes retos, también tenemos unas apuestas desde planeación. El ejercicio de la participación para nosotros hoy lo tenemos como un compromiso y la necesidad
de recuperar en la medida de lo posible la confianza que tiene la ciudadanía en el proceso de participación, y en una lectura que se ha hecho, en un análisis que se ha hecho en estos 10 años de implementación de plan de ordenamiento territorial sobre efectivamente esos resultados del seguimiento. ¿Cuáles son esos retos que tenemos hoy entonces, que tenemos planteados? Es, por un lado, la viabilidad financiera del plan. Eso quiere decir que nosotros hoy necesitamos saber cuáles son esos proyectos estratégicos, esos que efectivamente no se han hecho, porque no se han hecho. Nosotros hoy tenemos un programa de ejecución como parte de ese plan de ordenamiento que la verdad nunca supimos cuánto valía. Yo creo que esa es otra de las incoherencias, Juan, o de los asuntos débiles que tiene el plan de ordenamiento, y es que tenemos un programa de ejecución para 3 periodos constitucionales y la verdad en su momento no supimos cuánto valía. Entonces resulta que la reflexión a la que hemos llegado es que un programa de ejecución, que es allí donde se materializa, si se quiere, todo lo que está planteado en el marco estratégico, en esas estrategias precisamente de cómo consolidamos la visión, cómo ese sistema de ordenamiento territorial, o sea, cómo era que íbamos a hacer las vías, cómo íbamos a poder implementar esos macroproyectos de borde, esos estudios de amenaza y riesgo que había que hacer en el borde, cuánto valían, nunca supimos cuánto era. Hoy tenemos ese reto no solamente de identificar cuáles serán esas fuentes de financiación del plan, sino también cuáles son esos proyectos que logren incidir efectivamente en la calidad de vida de las personas. Ahorita hablaban del cuidado. El cuidado en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere hoy es una de las estrategias o de los pilares más bien más importantes del plan, y lo hemos traído como una lectura importantísima en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Hoy hemos encontrado, pues no voy a traer datos todavía, porque nosotros hoy estamos en un ejercicio precisamente de recibir en este momento los resultados de unos estudios importantísimos que necesitamos para la ciudad, de los cuales hables. ¿Cuál? Uno inclusive lo está haciendo la Universidad Nacional, profesora, y es el estudio social, económico y cultural, que nos va a permitir, de todo el territorio, nos va a permitir identificar cuáles han sido esas dinámicas desde el punto de vista económico, pero también social, dónde están localizadas las personas hoy, qué hace nuestra población, por qué vemos que cada vez el borde se ocupa más cuando eso va realmente en contra del modelo, por ejemplo. Entonces, hoy estamos precisamente identificando también que hoy la dinámica demográfica, nuestra pirámide demográfica ha variado. Entonces, por eso me parece tan interesante y tan importante, y voy a tomar de la ponencia anterior, es que hoy nosotros estamos hablando del cuidado, y es el cuidado no solamente del medio ambiente, no estamos hablando solamente de sostenibilidad, estamos hablando del cuidado de las personas, de los cuidadores. Hoy estamos hablando que hay menos nacimientos, la población en Medellín es mucho mayor, en edad es mucho mayor, y obviamente tenemos entonces población más envejecida, y hoy el reto es ¿quién va a cuidar a esas personas? Entonces, el tema del cuidado de las personas, de los niños, de los adultos mayores sobre todo, es uno de los asuntos que son de los más retadores en este momento. El tema de la resiliencia climática. Hoy estamos enfrentando unos asuntos que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, o es la mitigación, o es la adaptación, o son las medidas. También necesitamos hacer unos estudios básicos de amenaza, sobre todo en el borde, para poder saber qué es lo que está pasando. Hoy vemos que con esta crisis climática, con este invierno, vemos como la ciudad, yo lo he dicho, pues es una opinión personal, pues o lo he dicho así, es como si la ciudad se nos estuviera cayendo a pedazos. Entonces, ojo con eso. Tenemos un modelo que nos dice que vamos a crecer hacia adentro, pero tenemos una ciudad que crece hacia las laderas altas y hacia los bordes, en una situación cada vez más rápida, ¿cierto? Eso obedece obviamente también a unas respuestas de tipo social, económico, pero también tenemos unas apuestas, y es entonces de ruido, en el tema de ruido, el tema de las mixturas, que también es otro de los retos que nos quedó el plan de ordenamiento territorial, Juan, y es hoy pensar en que hay baja, media y alta mixtura en Medellín, pero que hoy precisamente nos encontramos en que allí hemos generado o se han generado dinámicas de pronto no tan
no tan afortunadas en los territorios, en los barrios, como estas actividades económicas, como han venido desplazando la vivienda y qué ha pasado con la población que está allí. Yo quiero dejar el mensaje que hoy nosotros reconocemos como administración distrital, hoy, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que es otro de los retos, casi se me pasa. El tema de que hoy nosotros seamos Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación es una oportunidad no solamente para decir cuáles son esas áreas de la ciudad donde posiblemente hay potencialidad para actividades de tecnología, de ciencia, ¿cierto? Entonces, si es ruta N o no, o si es otras zonas, no solamente eso, sino cómo hacemos para que la tecnología, para que la ciencia y la innovación realmente vengan a ser parte de una oportunidad para toda la población en todos los sitios. ¿Qué hacemos con esos equipamientos que hoy están en desuso, están subutilizados, pero que hoy nuestras normas, por ejemplo, que no son tan flexibles, ya voy a acabar, uno se va emocionando cuando habla de esto, esas infraestructuras que llamamos equipamientos, pero pueden ser educativas, de salud, etcétera, que están ahí subutilizadas, que hoy nuestro plan de ordenamiento territorial no permite que se utilicen para otros usos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos allí? La idea es que hay que flexibilizar eso también para que puedan ser equipamientos multiuso, si se quiere, para que podamos realmente utilizarlos donde se necesita, en todas las áreas de este territorio, tanto urbano como rural, y puedan ser realmente utilizados. O sea, hay una cantidad de retos. Obviamente la población allí, y para nosotros hoy realmente, yo creo que el reto de la participación es por unas rutas que enseguida, si me permite, hablamos ahorita cuando leemos también el paso a los otros compañeros de panel, es definitivamente el reto es recuperar la confianza de la ciudadanía en los procesos de participación. Sabemos que es un reto muy difícil, pero esa es la voluntad de la administración. Enseguida vamos a mirar un poquito cómo de qué se trata el asunto. Muchas gracias, Dora. Por acá para darle paso a la profe Gloria. En uno de los últimos debates de control político que hizo la Comuna 8, la gente del barrio Altos de la Torre le planteaba a los concejales, específicamente les decía, acá están dispuestas nuestras manos para el ordenamiento, para el mejoramiento integral de barrio, queremos verlas de ustedes. Y hasta hoy siguen habiendo muy pocas respuestas frente a esto. Profe, el tema de los movimientos, de las organizaciones sociales, de las redes, siempre han estado presentes en esa disputa por la construcción de la ciudad. Han sido ellos y ellas quienes de manera permanente han construido y realizado propuestas técnicas, políticas para incidir en la configuración. Aprovechemos la trayectoria más vital de la profe y el conocimiento alrededor de estos temas y quisiera que de pronto nos compartiera un poco como cuál ha sido efectivamente el lugar de la ciudadanía en el ordenamiento territorial de la ciudad, cómo es que se ha organizado y ha ordenado el territorio. Yo quería iniciar contando y confesando en público que yo tengo malestares con esta discusión de la participación en estos procesos de planeación del ordenamiento territorial, ¿cierto? Pues malestares relacionados con que conozco muy bien cómo ha participado la población en el 2014, en el 2006 inclusive, en el 99, hablando solamente de los procesos del POT. Y me parece que en la discusión actual hay claramente señales más o menos negativas, ¿cierto? Y las quiero decir. Yo voy a decir dos indicadores de señales que me parecen a mí negativas, ¿cierto? Y lo digo pues porque en algún momento esto se puede matizar de muchas maneras, pero claramente que en algún momento se diga, no, la participación la vamos a hacer con la Junta de Administradores Locales. Eso es una señal súper negativa. Otra señal negativa que Camacol le entregue un decálogo al alcalde el año pasado y más o menos la gente más seria de esta ciudad en los debates está diciendo, alcalde, no nos siga diciendo, pues, o sea, el POT no es para el sector inmobiliario, para estos sectores, ¿cierto? ¿Sí? Y estoy escuchando muchas voces y me parece súper importante. Yo creo que estamos en un momento muy, muy diverso, muy contrastado, muy
muy para no seguir repitiendo el deber ser de un plan de ordenamiento territorial, no para seguir repitiendo el deber ser del modelo de ciudad, no sé. Creo que hay que hacer evaluaciones más precisas y más directas, ¿cierto? Y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no evaluamos los nuevos objetivos estratégicos del plan del modelo del del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? ¿Cuántos de esos objetivos se han cumplido, cierto? Y ahorita quiero resaltar, entre uno de esos objetivos que me interesa mucho es que esta ciudad y hasta esos planes advierten cosas que se deben hacer que finalmente no se hacen porque son decisiones políticas muy mal tomadas, ¿cierto? Porque la participación definitivamente son con un montón de canchas desequilibradas y eso también lo tenemos que reconocer. La cosa de buena voluntad de que llegamos en el mismo nivel horizontal de participación, eso no es cierto, ¿cierto? Porque yo creo que hay una decisión. Entonces, eso es como lo primero que yo quería decir. Yo tengo unos malestares también y tengo un malestar especial justamente que quiero también resaltar es, ojalá tuviéramos cuidado de que la gente, los movimientos sociales, no vuelva otra vez a decir, vámonos a los espacios de participación que nos están llamando. Eso que de pronto María Cecilia le decía, participación para una incidencia. Creo yo que esta ciudad y los movimientos sociales, y empiezo con la respuesta, han desarrollado propuestas y agendas para esta ciudad suficientemente importantes que deberían estar siendo recogidas para ser articuladas y para ser presentadas. Yo creo más en un pacto ciudadano para una agenda de ciudad y no simplemente ir a llenar los espacios de participación de una actualización de un POT, pero también para hacer debate público, ojo. No es una propuesta como a espaldas de, no, es que hay que mostrar cosas importantes, ¿cierto? Y entonces la segunda parte de lo que quiero decir, me encantó Juan Carlos, voy a continuar con lo que terminó Juan Carlos, ¿cierto? Que es lo siguiente, y me encanta ese sarcasmo de Jorge Pérez cuando dice, medio en serio, medio en charla, es que estrenemos el POT. ¿Qué vamos a actualizar? O sea, si no fuéramos a actualizar lo del PP, estamos actualizando lo que ha estado sucediendo inadecuadamente, que lo que era un desarrollo hacia adentro realmente es otra cosa, y esa es la realidad. Yo lo que quiero llamar la atención, ojo, aquí es, y lo de mi malestar, y no es simplemente excepción, no, es qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, con eso que decía Juan Carlos, yo quiero decir, entonces, las discusiones que tenemos que hacer y las evaluaciones que tenemos que hacer nosotros, nuestras fuerzas nos las deberíamos gastar en la participación para sacar nuestras propuestas y para hacer evaluaciones concretas. ¿Qué le actualizamos al POT? ¿Por qué no estrenamos el plan estratégico habitacional en el POT? Pregunta así. Y entonces, ¿por qué no actualizamos la política pública de protección a moradores? ¿Por qué no la estrenamos de alguna manera? No quiero decir que no se hayan hecho cosas, como dice Juan Carlos, o sea, siempre, pero esa cosa, ¿por qué no estrenamos efectivamente el Real de Barrios? No, o sea, no van a hacer la actualización, no va a tocar los 5 macroproyectos, va a tocar los macroproyectos de Orti, ¿cierto? Esta es una ciudad que dejó al norte y a estos sectores más vulnerables por fuera y los va a seguir dejando por fuera. A mí me da mucha pena ir allá a participar, entonces ahí es donde yo digo. Y termino con una cosa que a mí me gusta mucho es, como yo también evalúo los objetivos estratégicos, hay un objetivo estratégico que me sorprendió, ay, a ver dónde está, el objetivo 9, pero es que cuando yo les decía ahorita, esta ciudad sí ha hecho muchas alertas. El objetivo 9 dice claramente que hay que preparar a la ciudad en el 2014 para el posconflicto y para la construcción de paz. ¿Qué ha hecho el POT alrededor de eso? Me pregunto yo. Entonces ahí donde digo yo, lo que tenemos que hacer, quienes estamos de alguna manera avanzando en propuestas es, yo les digo, procesos de esta ciudad, este y otros, formulan una herramienta que es el mejoramiento integral de barrios con enfoque de paz como una herramienta de reparación territorial que recoge, por ejemplo, los objetivos estratégicos nuevos. Una ciudad que debiera, una administración que debiera estar recogiendo una cantidad de propuestas. Detrás de esto hay una cantidad hay un conocimiento acumulado impresionante de comunitarios, de señoras, de jóvenes, de universidades, de doctoras, de doctores de universidades extranjeras. Imagínense, y yo lo que quiero, pues, lo voy a mostrar así porque yo digo, o sea,
porque conocemos lo que estamos hablando, porque decimos dónde hay que incidir y dónde hay que hacer, porque, o sea, hay propuestas. No, esas propuestas no se van a recoger en las canchas, porque estamos en canchas completamente desniveladas y no nos podemos seguir deseando un poco las mentiras de las canchas desniveladas, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿para qué vamos a participar en la incidencia política en los espacios formales? Yo creo que ahí estamos, recojamos agendas múltiples relacionadas con el POT, hagámosle balances a qué no se ha cumplido y qué es lo que creemos que tenemos que cumplir. Y ahí es donde debiéramos hacer un cabildo abierto donde se diga, este POT tendría que tomar decisiones sobre los macroproyectos, tendría que mirar al norte, tendría que retomar la idea del crecimiento hacia adentro, tendría que controlar el poder del poder real, porque es que los poderes reales son legales también, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí hay una... Entonces, yo solamente invito a que, con tanta capacidad que tenemos y con el montón de gente que conocemos, no nos desgastemos pues en unos espacios de participación que no son sino finalmente para legitimar y pasar la firma y ya, eso no se debe hacer. Sobre todo porque tenemos con qué. Y lo digo de frente y en público, invitando. Hagamos un cabildo abierto y llamamos al alcalde, llamamos a lo de planeación y les entregamos un montón de propuestas. Y hacemos eso. Y entonces les decimos, somos tan propositivos, para que no crean que no, que les vamos a ayudar a estrenar ese plan de ordenamiento territorial. Y estrenemos el mejoramiento integral de barrios, y estrenemos, y lo podemos hacer. Pues, Gracias, profe. No, le decía que me tuviera ahí lo de barrio, lo de mejoramiento integral de barrios para la paz, porque enseguida le voy a hacer una pregunta específica sobre eso. Juan, nos hablabas de unas incoherencias y creo que hay un énfasis que se ha ido como marcando en términos de estrenemos efectivamente el POT. En función de eso, también cuáles son esos retos que tenemos ahorita en el marco de este proceso de participación. Ay Dios, y ahora sí con Gloria que encendió esta cosa, pero yo ayudé un poquito también. Bueno, yo les decía, a ver, recogiendo un poco esta dinámica, ustedes tienen que empezar por empezar a exigir qué diablos, ¿por qué quedamos ahí como chucha encandelada hace 10 años sin ejecutar el plan? Es que es muy trágico que el macroproyecto solo se haya formulado uno que no tiene los planes de mejoramiento. Quiero hacer una salvedad. Dorita es una profesional muy buena y esto no es culpa de ella. Esto no tiene nada que ver con ella. Son decisiones políticas, son decisiones de los alcaldes, son decisiones de los directores de planeación. Dorita es una mujer que ha estado frente al cañón rogando implementar estos procesos. Entonces, qué pena, pues no tiene nada que ver con tú. Claro que a usted sí le tocó estar ahí sentada, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que decirle, bueno, pero señor, porque es que mire, en los macroproyectos había que hacer los estudios de riesgo. Los estudios de riesgo no hay que hacerlos ahora para el POT, hay que hacerlos en los macroproyectos. Con base en los estudios de riesgo, tomar decisiones de los mejoramientos integrales, a ver cuáles son las casas que efectivamente sí se pueden caer o no. Pero no puede pasar que en la formulación la única que sí hay, que es la de Santa Elena, que es el macroproyecto de Santa Elena, no estén los planes de mejoramiento integral de barrios, porque tampoco están. Y yo le preguntaba a unos, más o menos, ¿no? Ya están hasta medio envejecidos. Pero ¿qué pasa? Que es que lo que las comunidades necesitan es acción, no es una cosa que es como un librito que dice, ay, sería bueno, no. Hay que legalizar, hay que hacer titulación, hay que hacer reconocimientos. Eso es lo que la gente de verdad necesita. ¿Cómo seremos quedados en esto? Que el propio Juan Bobo, que es Premio Mundial de Mejores Prácticas, no ha titulado las casas. El municipio, el distrito de Medellín, no tiene tituladas las casas que mejoró. Eso no es una tragedia. Que sigan 114 familias viviendo en la informalidad porque nunca les titularon las casas y siguen en calidad de invasores, pero sí pagando impuestos. Eso es en Juan Bobo, que es el demostrar. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que ha abandonado todos estos procesos
no solamente hace 10 años, es que prácticamente desde esos PUI y desde el PRIMED y desde la Consejería Presidencial tenemos abandonado el mejoramiento integral de barrios, que fuera una de las cosas de mostrar de Medellín de hace muchos años cuando se hicieron cosas tan fabulosas, hace 20, 30 años. Eso está botado, eso no se ha hecho. Y voy a decir una cosa muy fea que no es culpa de ahorita, pero sí de un vecino suyo. Ahí hay un señor que es el que maneja estos instrumentos, que eso es un horror. Allá todo mejoramiento que llega, voy a decir una cosa súper grosera, me da mucha pena, pero la voy a decir. No, no la voy a decir, es que es grosera. Dale, con confianza. La llaman oficina erótica de planeación porque allá todo se para. Es una cosa terrible. En serio, pero no es culpa de ella. Es en serio, los estudios. ¿Cuántos estudios ha hecho la Universidad de Antioquia de mejoramiento? Y eso se queda en un cajón. ¿Cuánta plata ha gastado la Nacional en todo esto? ¿Cuánto se ha gastado? Y eso queda en el cajón de, no voy a decir el nombre, empieza por... Bueno, entonces hay una tranque institucional muy grave ahí. Ahora, usted es una cosa más buena, pero eso es que ese es el solomito, porque es que al alcalde hay que decirle, a ver, yo sé que usted tiene unas presiones muy grandes, que es como diablos desatrancar el problema habitacional de Medellín, porque si la gente está ocupando las laderas es porque no tiene otra alternativa, y eso es porque no hemos dado una solución de ubicación, que es el crecimiento hacia adentro. ¿Por qué no lo hemos dado? Porque hemos entregado la ciudad a la especulación inmobiliaria. Esta es el reino de la especulación inmobiliaria, porque aquí vivienda no hay, no hay para la clase media tampoco, ni mucho menos vivienda social. ¿Por qué? Hay un proceso, yo ayer estaba en un evento de esos, de la UPB, eso que trajeron a los de la CEPAL, a todos esos señores, y les mostré cómo el corredor del río Medellín, todos los barrios se han incrementado el valor del suelo 1000 veces en 10 años. 1000 veces. ¿Usted sabe lo que es que una tierra incremente 1000 veces sin no hacer nada, solo por un factor de especulación? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí sí tenemos una presión gigantesca. Eso hace, la ciudad está siendo inviable en este momento, porque no estamos pudiendo producir la vivienda. Pero nosotros no podemos comernos el cuento que está, el relato que está posicionando Camacol, que eso es culpa del POT. No podemos caer en esa trampa. Eso no es culpa del POT, es decir, el POT hay que hacer y hay que aplicarlo y hay que hacer muchas cosas. Pero debajo de todo eso hay unos fenómenos de especulación con la tierra y de lavado de activos y de manipulación del mercado tan grave que eso es lo que está impulsando el crecimiento en Oriente. O sea, si Medellín está congelada, ¿por qué tan raro que ahí sí está creciendo Guarne, La Estrella, Marinilla y El Retiro? ¿Y por qué dices? Porque congelado en Medellín. Y ahora que área metropolitana. Entonces, esto todo está interrelacionado y no es una casualidad cósmica. Es un asunto orquestado. Entonces, el alcalde tiene que saber o que se da cuenta de eso y que la ciudadanía se da cuenta de que si él no actúa sobre eso, lo único que va a hacer con la actualización del POT es promover más vivienda turística. Y si de eso se trata, pues no nos ponga a perder tiempo, porque eso puede hacer él sin ningún ajuste al POT, no tiene para qué ponerse a dar toda esa vuelta. El problema es que estamos expulsando nuestra población, la estamos expulsando de Medellín porque aquí nadie tiene posibilidad de adquirir ni arrendar porque está demasiado costoso. Esa es nuestra realidad. Entonces, para eso, yo no sé si el ajuste sea lo que se necesite o no. Yo creo que no, pero esa es otra discusión. No, porque es que eso es como culpar a la Constitución de que haya asesinatos. No, 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 eso. A ver, hay un problema de cómo instrumentar los procesos. Nosotros tenemos abandonados el tema de acceso al suelo, tenemos abandonado el mejoramiento integral de barrios, hemos hecho las tareas y ahora vamos a ajustar el plan. ¿Cómo así? Y fue que ya hicimos todo lo que había que hacer y no nos funcionó para tener lo que cambiar. Yo sé que la ley es la que da las instrucciones de ajustes temporales, pero nunca he estado y estuve desde el comienzo del proceso de la ley a favor de que
el ajuste sea una cosa automática, como una cosa que hay que hacer porque hay que hacer. No, el ajuste es una cosa reflexiva, como decías tú. Hay que primero ver todo este fenómeno y si es necesario, pues tomar las decisiones. En un momento dado, un alcalde podría decir, lo hizo en su momento Alonso Salazar. Alonso Salazar tenía la potestad de hacer el ajuste de largo plazo y no Aníbal Gaviria. Y Alonso Salazar dijo, no, yo el plan no lo voy a cambiar y siguió. Y por eso le tocó a Aníbal Gaviria. Un alcalde puede decir, bueno, este alcalde ya se subió en EGU, yo no creo que se vuelva, por supuesto, ni más faltaba. Pero sí, yo tengo ese mismo malestar que tú manifestabas. Y es que anda el run de que este ajuste se está haciendo para promover la construcción de más vivienda turística, para validar todo este tema. ¿Y por qué? Porque es que el alcalde está reproduciendo el discurso de la Cámara de la Construcción, de Camacol. Y eso no le queda bien, no le queda bien y lo ha hecho en público varios sitios. No le queda bien por lo que tú decías, es que el POT no es para los constructores, el POT es para la ciudadanía. Sabemos que mueven unos capitales muy importantes, unos intereses muy importantes, pero el POT en realidad somos 3 millones de personas, no. Es decir, bueno, ahora si ese esfuerzo se va a movilizar para que logremos mitigar todo ese déficit habitacional que tenemos, maravilloso. Juan, téngamelo ahí un momentico, porque con este tema específicamente para que le preguntemos a Dora, porque alrededor de esos malestares y uno de los mayores malestares efectivamente de las organizaciones, de los procesos, es que se percibe efectivamente que la actualización se está haciendo a espaldas de los procesos y de las organizaciones. Y en función de eso, la gente ha reclamado de manera clara también cuál es el proceso que se ha planteado desde el distrito para la construcción y para la actualización efectivamente de mediano plazo que se va a realizar. Quisiéramos que nos contaras de pronto un poquito alrededor de este proceso. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente hemos planteado una ruta para la revisión del mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial y es una estrategia que se llama la gobernanza colaborativa. Esa gobernanza colaborativa tiene tiene 4 elementos soporte y entre ellos hay 3 rutas. Una es una ruta institucional que ya la he dado inicialmente. Esa ruta institucional, esa estrategia institucional nos lleva a que efectivamente eso tiene que ser plural, que no es solamente el Departamento Administrativo de Planeación el encargado de revisar el plan. Nosotros hacemos un ejercicio, o hicimos un ejercicio de seguimiento y evaluación al plan de ordenamiento durante estos 10 años. O sea, ¿qué ha pasado hoy? ¿Cuál es el nivel de implementación del plan? Y efectivamente todos estos asuntos realmente se han identificado. Lo que nos está contando Juan Carlos hoy, eso es así, es una realidad, pues él lo dice de una manera y posiblemente esto se soporte en unos datos X o Y, pero efectivamente todo este tipo de fenómenos los hemos encontrado, los hemos detectado. Nuestra batería de indicadores, por ejemplo, hoy, doctora Gloria o profesora, usted hablaba precisamente de esos objetivos estratégicos del POD, que qué ha pasado con ellos, y yo tendría que decir así con toda honestidad, porque yo creo que eso sí es un deber mío como institución, como distrito, reconocer que tenemos unas debilidades grandísimas y que nosotros hoy por hoy dentro del sistema de seguimiento y evaluación al plan de ordenamiento no tenemos unos indicadores que nos permitan medir esos objetivos estratégicos. Por ejemplo, uno de los llamados y de los asuntos más importantes que tenemos hoy inclusive es determinar cuáles son esas debilidades que tenemos, no solamente al interior de planeación, sino también en el distrito en general y cómo entonces traemos esa experiencia de las diferentes entidades del conglomerado para saber cómo vamos a trabajar juntos y eso sí nos parece importante. En ese momento, esa ruta institucional nos ha permitido traer a todas las secretarías, a todas las dependencias, identificar, por ejemplo, cómo la Secretaría de las Mujeres nos habla del cuidado, cómo la Secretaría de la Juventud nos dice, ojo con los muchachos hoy, están dedicados a las redes sociales. Entonces ya hoy, por ejemplo, hay otro tipo de asuntos que quieren hacer, ya no están tanto que en el espacio público, o sea, ahí hay unos retos que nosotros tenemos, entonces, cómo juntos entre toda la administración, pero también la comunidad a través de otras rutas que voy a contarles enseguida,
cómo es que lo vamos a hacer o cómo pensamos que es la manera de hacerlo. Entonces, traer también al DAGREDI que nos diga, mire, es que tenemos todos estos eventos, tenemos los estudios ya de la Comuna 8, que ha sido un compromiso nuestro. Hemos venido incorporando los estudios de detalle porque por eso generamos unos decretos que nos permitía hacerlo, que son asuntos que uno diría son de largo plazo, eso no se podía tocar, y dijimos ni riesgos, porque efectivamente para los bordes y para las partes altas de las laderas teníamos que hacer unos estudios, y hay muchísimos, pero es que aparte de hacerlos, hay que incorporarlos en la cartografía POT, porque eso significa que hay una recalificación de los riesgos o de las amenazas, y entonces esos suelos se van a poder utilizar realmente. Pero hay que hacer unas obras de mitigación, que ¿quién hace las obras de mitigación? Eso es una realidad. Hoy a que estamos enfrentados, venga, un momentico, es a la Secretaría de Infraestructura, es a Gestión y Control Territorial y cómo va con el control urbanístico, ¿cierto? O es al DAGRED propiamente, o son los constructores privados a los interesados en ir haciendo los proyectos que tendrían que incorporar esa variable en sus proyectos y en el costo de sus proyectos, por ejemplo. Claro. Entonces, no hemos desconocido esa realidad, eso está allí y hace parte del seguimiento y la evaluación como parte de esa mirada interna. Es que nosotros nos hemos mirado porque es la responsabilidad que tenemos como distrito, mirar qué está pasando adentro. Ahora, vamos, por ejemplo, por la ruta territorial. ¿Cuál es la idea de la ruta territorial? Nosotros hemos reconocido también, uno puede decir, bueno, no, voy a empezar por esto. Nosotros venimos, eso tiene, las etapas de revisión pues están arregladas en la ley 388, en el decreto 1077, en el decreto 1232, ellos están allí, uno va y los lee y encuentra. Entonces hay que hacer una etapa de alistamiento para hacer una revisión de mediano plazo, no hay que hacer propiamente un diagnóstico, una formulación, etcétera, pero sí hay que hacer unos documentos, por lo menos, que nos permitan hacer una lectura de lo que está pasando y cómo vamos a abordar la revisión. Y en ese sentido, entonces, desde 2024, o sea, a partir del seguimiento que les digo que venimos haciendo y que eso nos ha permitido tener claridad hoy sobre hacia dónde vamos, y por eso hubo una recomendación de hacer una revisión de mediano plazo. Claro, esta administración pudo haber dicho, yo no reviso plan. Ustedes mismos lo han dicho acá. Prácticamente la iniciativa de revisar el plan de ordenamiento territorial ni siquiera surgió porque el ejercicio que nosotros traemos en planeación, antes que llegara inclusive el doctor Federico, nosotros ya habíamos dicho, hay que hacer una revisión del plan. Creemos que hay que hacer una revisión del plan. Y para nosotros hoy, uno pudiera decir, pudiera ser de largo plazo, pudiera ser extraordinaria posiblemente, o excepcional de norma urbanística, por ejemplo, por decir alguna modificación. Pero dijimos, hay unos asuntos tan concretos que nosotros hemos podido identificar en el sistema de seguimiento al POT que se llama el CEPOT. Yo también tengo hijitos, así como tú, en mi unidad, en la unidad de planificación territorial, y es la posibilidad de que con esos dolores que sienten las personas en sus territorios, sobre el ruido, sobre este uso del suelo, mire que estas actividades económicas son un problema, ¿por qué en el POT nos quedó que esto es un espacio público cuando el predio es mío? O sea, todo ese tipo de inconsistencias las hemos venido recogiendo. El tema de ruido, eso no se podía dejar para después, porque es que eso es decirle, y de verdad, lo hemos hecho mucho. Y es muy difícil para nosotros decirle a una persona, debe esperar a la revisión de plan de ordenamiento territorial, porque entonces no se puede revisar, porque es uso del suelo, y los usos del suelo son potestad exclusiva del consejo, entonces allá no se puede tocar ese tema. Entonces ya dijimos, no más, porque tenemos muchas inconsistencias en los usos del suelo, es un tema muy delicado en la ciudad, por el tema del ruido, por el tema de los protocolos ambientales urbanísticos que realmente, si bien hicimos toda la tarea desde el punto de vista jurídico, cómo van a ser esos protocolos, quién los implementa, dónde se utilizan, cómo los utilizan, qué hace Gestión y Control Territorial, qué hacen las diferentes secretarías, también es el tema de cómo la comunidad, cómo nosotros como ciudadanos estamos respondiendo a esas necesidades también de ser corresponsables en cómo estoy utilizando el espacio público, ese es el ruido, por ejemplo, que es uno de los temas, es una de las condiciones ambientales más complejas, porque no hablemos entonces del parqueo en las vías, ¿cierto? No hablemos entonces de las vibraciones, de las emisiones de olores, no hablemos de otra cantidad de asuntos que están allí en los protocolos ambientales urbanísticos. O sea, consideramos que se ha hecho la tarea, parte de la tarea, pero había la necesidad de revisar. Esta ruta... Vamos a ir cerrando. Ay, sí. Para que podamos también abrir la Sí. palabra. Perdón, rapidito. Esta ruta territorial, entonces, ¿qué convoca? Primero, que debemos llegar a las comunidades propiamente.
¿Cómo? A través de, efectivamente, empezamos desde el año pasado en la etapa de alistamiento con las juntas administradoras locales, tiene razón, con las juntas de acción comunal, porque esa primera aproximación era, venga, hablemos con ellos para que miremos cómo para el año entrante 2025, que ya vamos a estar en revisión, cómo llegamos, a dónde llegamos, en qué escenarios, con quiénes son los que hay que hablar, porque el mapeo de actores que nosotros hemos hecho ha sido gigante. Es impresionante esos listados de organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, y entonces hay que mirar que son sectoriales, unas son de medio ambiente, otras son rurales, otras son mujeres, los niños, los enfoques, todo esto. Entonces ahí hay una ruta que es territorial y la idea es llegar propiamente, obviamente, a las 16 comunas, a los 5 corregimientos, y hemos estado yendo a los escenarios como este espacio para nosotros, es otra manera de llegar, ¿cierto? Es otra forma los espacios donde se pueda. Y una ruta que son las rutas sectoriales, que es hablar también con quién, con esa triada, que yo diría que no es ni mucho triada, pero es ese esquema, academia como centros de conocimiento, la comunidad propiamente, la institucionalidad, los gremios también hacen parte, claro, es que también son un actor importante. Todos ellos entonces estamos llegando porque la idea es, venga, ¿qué ha estado pasando? ¿Cuáles son sus visiones, sus oportunidades, esos problemas que estamos viendo para saber entonces cómo hacemos para incorporar? Porque de lo que sí estamos seguros para cerrar, perdón, es que definitivamente la participación trae entre muchas cosas, compromiso, porque cuando una persona, profe, cuando estábamos en ese estudio en la Nacional, esa investigación tan bella de la Escuela del Hábitat, sí, y llegábamos a los territorios y cuando las personas, y otra cosa es la capacitación y la formación, es necesario cualificar a las personas para que puedan saber efectivamente cómo participar, qué significa estar en una zona de alto riesgo, qué significa construir al lado de una quebrada, qué significa poner más volumen al equipo de sonido, qué significa eso para etcétera. Entonces es precisamente llegar a ese punto, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que tengamos esa plena conciencia de que las personas cuando participan de esa manera también se van a hacer responsables después, porque uno quiere a donde llega y en lo que uno tiene la oportunidad de incidir es donde uno también se compromete. Voy a parar ahí. Gracias, Dora. Profe, ahorita que la contuve un momentico, fue porque quería específicamente hacerle esa pregunta, ¿cierto? Desde los procesos y desde las organizaciones sociales se han construido muchísimas propuestas en esta ciudad frente al ordenamiento territorial. Una, yo diría, muy significativa ha sido el mejoramiento integral de barrios con enfoque de paz. ¿Qué nos está poniendo y qué nos está proponiendo la nororiental frente al ordenamiento y por qué es importante que ese proceso de participación parta efectivamente de las propuestas que ya se han configurado en términos técnicos, políticos, de manera colaborativa con las instituciones, con las organizaciones en estos escenarios de carácter popular? Para que cerremos, les voy a contar acá, para que cerremos acá las intervenciones y podamos circular la palabra. Seguida, después de esto, vamos a invitar a las otras dos compañeras que estuvieron en el panel anterior y Fernando nos va a acompañar para dinamizar la palabra. ¿Listo? Lo estaba enunciando ahorita, ya encontré el objetivo 9, estratégico 9, que me parece importante. En el 2014, inclusive la veeduría al plan de desarrollo de Medellín, en el Consejo de Medellín, en un cabildo abierto, recomendaba claramente que era fundamental preparar a la ciudad para esto que les decía, para el posconflicto y para la construcción de paz. Incluso se decía que el POS debía plasmar propuestas para el posconflicto y contribuir a crear condiciones para el acompañamiento de atención a víctimas y la construcción de paz. Es tan importante que un plan de ordenamiento territorial, sí, todo lo que dice Jorge, que yo le quiero completamente, que es Juan Carlos, es cierto que puede enseñar. Medellín sí que podría enseñar en términos de qué hacer en estos territorios, no solamente por la vía del mejoramiento integral de barrios, sino también qué hacer para avanzar en las respuestas de reparación a la cantidad de población víctima que hay en esta ciudad. Inclusive el componente de desplazamiento forzado rural-urbano, lo que también he trabajado mucho.
y de desplazamiento forzado intraurbano, es absolutamente importante que una ciudad, que una administración lo rastree. Inclusive que no dejen sola la unidad de víctimas como alguien que va y le lleva a las víctimas una ayuda humanitaria de emergencia, porque hay que tener visión de ciudad. De qué hacer con esto. Entonces yo digo, ese objetivo a mí me sorprendió. Les cuento que preparando, pues yo había revisado muchas veces el post, cuando yo dije, ¿cómo así que nosotros teníamos la propuesta y no sabíamos a cuál objetivo contribuía? Entonces lo que estoy diciendo aquí intencionalmente es decir que efectivamente la ciudad de Medellín y los movimientos sociales vienen justamente después de la participación en el POT. Inclusive por aquí hay otro documento que me gusta mucho, que es la Alianza Campo-Ciudad. Hay 3 puntos que ya esta alianza trataba de poner sobre el mejoramiento integral de barrio y sobre la necesidad de tener en cuenta que las personas que están llegando a la ciudad y que están extendiendo estos territorios tienen mucho que ver con procesos de conflicto y de conflicto armado, que es responsabilidad del Estado, no solamente nacional, sino también local. Eso es demasiado importante. Tenemos la posibilidad, esas personas llegan allí, se encuentran con lo que se han llamado los pobres urbanos históricos, se juntan en sus necesidades y se apoyan, y está todo lo que hemos llamado, porque ya también lo voy a decir de esta manera, la única manera de hablar una alternativa también que puede, por ejemplo, al objetivo 9 del POT, dicho así claramente ahorita, es que tiene que ver también con que es indispensable hacer un reconocimiento profundo de las capacidades instaladas en esa ciudad popular, en medio de tantas dificultades. La cantidad de aprendizajes que le entregan a esta ciudad, porque son un porcentaje altísimo de la ciudad y han sobrevivido, por encima de un POT que no los incluye, ¿cierto? Pero la gente está haciendo procesos de integración local de facto, la gente está haciendo procesos de autorreparación. Entonces hay una ciudad popular, decimos mucho desde las ciencias sociales, a la que reconocemos y con la que tratamos de identificar propuestas y alternativas, ¿cierto? Entonces el mejoramiento integral de barrio con enfoque de paz. No, y antes de esto voy a decir algo. Además, después del acuerdo de paz, hay orientaciones nacionales hace mucho rato sobre la manera como los planes de desarrollo, ¿cierto?, deben incorporar los enfoques de paz en un momento determinado, clarísimamente. Eso está desde el Plan de Desarrollo Nacional del segundo periodo del gobierno Santos. Obviamente lo mantuvo Duque, aunque después lo hizo Trizas, pero de alguna manera eso está planteado y eso es una deuda. Yo creo que las ciudades van a poder tener un futuro mejor en el momento en que se reconozca toda esa diversidad y todo eso que le pasó, porque aquí tenemos a medio departamento, aquí tenemos y a un buen porcentaje del país. Si ustedes me preguntan a mí de dónde viene la gente que está en estos territorios, lo podemos mirar. Eso es demasiado importante. Son inclusive nuestros, ¿cómo se dirá? Ahí no se dirá compatriotas, nuestros vecinos de allí de Urabá, del oriente. Eso es demasiado importante. Pero bueno, entonces, esta propuesta de mejoramiento integral de barrios con enfoque de paz, que entre otras cosas la hemos discutido, Dora, con planeación, la hemos estado discutiendo. Estuvimos conversando con Jaime Pizarro y con el año pasado, estuvimos sentados con el Ministerio de Vivienda diciéndole, ustedes en el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, Barrios de Paz, aquí hay una propuesta para tratar de poder implementar esto. Sería, no sé en qué momento esta ciudad, no va a ser en esta actualización, pero en algún momento determinado tendremos que incorporar de una manera clarísima en los planes de desarrollo esa posibilidad de, digamos, de barrios de paz, y además es demasiado interesante, es porque por un lado, por lo menos esta propuesta se toma la seriedad de tener en cuenta, digamos, propuestas fundamentales de este POT, tratando, mire que sí se puede hacer. Mire que sí se podría tratar de incorporar. Entonces, cómo pensar la permanencia en el territorio, la gestión del riesgo y la justicia climática, la vivienda, el hábitat dignos, infraestructura de paz, los lugares, repertorios de memoria comunitaria y cultura popular, y la participación autónoma de víctimas, comunidades y territorios. Por decir, digamos, algo, esto está relacionado, pero yo creo que va mucho más allá, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener una visión más integral de la inclusión social. Y quiero terminar diciendo dos cosas. Poder hacer esto en parte también tiene que ver, y ahí retomo unas palabras que me gustaron mucho de Isabel al principio, las cosas que ya no podemos seguir repitiendo y que ya están, digamos, de alguna manera desgastadas, ¿cierto? Yo creo, compañeros, que el derecho a la ciudad, que es el principio 1 del POT, ¿desde cuándo? Desde el 99, imagínense, está muy manoseado. Y entonces hay enfoques como la justicia espacial,
que está de alguna manera aportando. Los geógrafos críticos no son ningunos raros tampoco, que están haciendo propuestas también para construir en la ciudad. Yo creo que hay que empezar a empujar también otras miradas, que son las que van a permitir puede hacer, ¿cierto? Porque es que es la justicia espacial la que dice, no solamente reconozco la pobreza, sino que reconozco que se han desconocido la diversidad, porque estos territorios finalmente es un desconocimiento en parte de clase, de étnica, o sea, por mujeres, eso lo tenemos que asumir. Una sociedad, si quiere reconstruirse en paz y construir reconciliación, tendrá que asumir esas diferencias y tendrá que trabajar como estas cosas. Yo creo que esto entonces me parece que también necesitamos revisar en qué lugares estamos parados y zafarnos un poquito de la manera como claro, porque es que entonces vienen y eso es lo que llamaban ahorita tal vez instrumentalización. Yo prefiero que esté el derecho a la ciudad en el POT, claro, porque ahí establecemos una discusión y establecemos propuestas y establecemos una conversación, eventualmente una negociación, yo lo prefiero, ¿cierto? Pero quiero terminar con Juan Carlos, con una cosa, yo la voy a decir de todas maneras, entre las cosas que hay que actualizar y revisar, aquí hay una lectura, digamos, macro, que hay que realizar, que aquí no la estamos haciendo. Es un poco el país, o sea, aquí hay en las últimas 2 décadas justamente que cubren nuestros POTs, unos modelos económicos diferentes. Aquí la planeación estratégica y el mercado y la ciudad competitiva abrió unas cosas que son las que hacen que en los planes de ordenamiento se tomen unas decisiones en otras. Yo creo que eso hay que decirlo, ¿cierto? Y apenas el año pasado conocí el planteamiento de la profesora Ángela de la Escuela de Planeación Urbano Regional sobre el régimen urbano neoliberal y el régimen urbano desarrollista. Me gusta mucho eso porque me parece que no es culpa de un POT, Juan Carlos, pero hay unas tendencias económicas que parecen incontrolables, pero entonces tenemos que reconocerlas, que existen y que se están dando, que la privatización está, que está la mercantilización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo sobre la mesa y venga, pues, ¿cómo ajustamos? Venga, privaticemos sí, pero no tanto. Hagamos Profe, téngamela por ahí que esta gente está que se habla. Además, sé que hay una cantidad de preguntas. Entonces, bueno, importante enunciar, está el tema del mejoramiento integral de barrios con enfoque paz, pero además tenemos propuestas alrededor del tema de gestión comunitaria del riesgo, tenemos propuestas en torno al derecho a la calle. Todos y todas quienes están acá, creo que han establecido, han puesto en la agenda pública una cantidad de reivindicaciones que ponen al centro el derecho a la ciudad y la construcción a partir de la justicia espacial. Entonces, que sea este el espacio también que nos permita seguir dialogando y reflexionando.